Rubén ha publicado más de 60 papers, presentaciones en congresos internacionales, ha dirigido varios proyectos de investigación, dirige tesis y tal, sobre la evaluación y el tratamiento de pacientes con trastornos de la coagulación, evaluando la seguridad y eficacia de distintas técnicas de fisioterapia. Hoy te vamos a dejar aquí presentando la charla de evaluación y abordaje fisioterapéutico de las coagulopatías congénitas. Hacemos lo mismo, te aviso en 15 minutos, pero supongo que la tuya será un poco más larga, así que no pares a los 15 minutos. ¿No? Sí, aguanto un poco más. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a formar parte de este ciclo de seminarios que nos sirve mi grupo de investigación, que es uno de los últimos en incorporarse a ARISPA dentro del área de cuidados, el grupo de investigación en hemofilia y enfermedades poco frecuentes y fisioterapia. Somos un grupo que tiene una investigación eminentemente clínica por el perfil de los investigadores que formamos parte de él. Y antes de comenzar voy a hacer una breve descripción de las coagulopatías congénitas, incidiendo especialmente en la hemofilia, una enfermedad que es más conocida por las historias de la realeza que por la verdadera clínica y características de la misma. Bien, antes de comenzar, desmentir ese dicho, ese estigma histórico de es una enfermedad ligada con cromosoma X que transmiten las mujeres y padecen los hombres. Ese modelo ha quedado ya totalmente anticuado. De hecho, este año, el Día Mundial de la Hemofilia, que fue el pasado 17 de abril, se hizo hincapié a nivel mundial en que las mujeres también sufren trastornos de la coagulación. De manera que hay mujeres con hemofilia que tienen un déficit de la coagulación y esto va a producir complicaciones clínicas relevantes. A nivel de la herencia, aunque como decía antes está ligada con cromosoma X, nos vamos a encontrar que es una enfermedad minoritaria, una enfermedad muy poco frecuente, en la cual en la hemofilia A y en la hemofilia B hay un déficit de algunos de los factores de la coagulación. Hemofilia A, el factor 8, hemofilia B, el factor 9, que va a estar disminuido, provocando en función del porcentaje de déficit distintos fenotipos que veremos más adelante. En esta casa de la coagulación, el ambiente extrínsero, lo que se encuentra es un déficit, ese factor 8, factor 9, que va a limitar la coagulación de los pacientes, desmontando ese mito de que los pacientes con hemofilia mueren desangrados en muy pocos minutos. Son pacientes que van a sangrar durante más tiempo, pero no más. No hay un corte de un paciente con un cuchillo y de repente empieza a sangrar como si estuviéramos haciendo la matanza. El tratamiento, muy simple, administrar por vía intravenosa o de forma subcutánea el factor 8, factor 9 deficitario del paciente. Algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo para los pacientes. Bien, tenemos tres fenotipos de sangrado: leve, moderado, grave. Leve, entre un 5 y 40%, factor 8, factor 9 en sangre. Moderado, entre 1 y el 5, y grave, menos del 1%. Esto clínicamente va a ser relevante, puesto que los pacientes con hemofilia grave van a sufrir hemorragias, episodios hemorrágicos, de forma espontánea o ante mínimo traumatismos. Y los pacientes con hemofilia leve, con un 5 y un 40%, muchos de ellos, si no hay antecedentes en la familia, son diagnosticados en la edad adulta ante una cirugía mayor, como por ejemplo puede ser el caso típico de diagnóstico tardío de la hemofilia leve ante una artroplastia total de cadera o de rodilla, cuando en el posoperatorio o dentro de la misma cirugía se ve que no hay un control de la hemostasia en estos pacientes. Bueno, como decía antes, es una enfermedad, las consideradas como raras o poco frecuentes, que afecta a la prevalencia estimada por la Federación Mundial de Hemofilia, es de 31 por cada 100.000 nacidos vivos en la hemofilia A, y aún menos frecuente en la hemofilia B, con 4 por cada 100.000 nacidos vivos. En España no disponemos de un censo oficial, ni de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, ni de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y el único registro que hay es el de los propios pacientes a través de la Federación Española de Hemofilia, actualizado este pasado domingo en su Asamblea Nacional, con 2.987 pacientes con coagulopatías congénitas, lo que va a incluir a pacientes con hemofilia A, B y la enfermedad de von Willebrand con fenotipos leve, grave y moderado. Se estima que a nivel mundial hay 400.000 personas con coagulopatías congénitas, aunque más del 80% de estas personas no van a recibir ningún tratamiento farmacológico, y eso va a producir las secuelas articulares que vamos a poder ver.
Bien, enfermedad hematológica, pero que tiene una clínica eminentemente ortopédica, principalmente a nivel muscular y a nivel articular. Es muy bajo el porcentaje, menor del 1,5% de episodios hemorrágicos en el sistema nervioso central y a nivel sistémico, y el 80% de estos sangrados hemorrágicos, de estos sangrados, se van a producir a nivel articular, principalmente en las articulaciones con una mayor soporte sinovial, articulaciones de carga, rodilla y tobillo, y la articulación de carga. Bien, lo que nos vamos a encontrar en estos pacientes, que desde los primeros meses de vida, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan poco a poco ese proceso de la sedestación a la deambulación, mínimos traumatismos que lo que van a producir es una irritación de la membrana sinovial. Esa hipertrofia sinovial, inducida por ese traumatismo, lo que va a hacer es provocar un primer hemartros en esa articulación que a partir de ese momento, estamos hablando de entre los 6 y 12 meses de vida, se considera ya articulación diana, porque esa hipertrofia sinovial lo que va a hacer es favorecer lo que se conoce como un círculo vicioso, hemartros, sinovitis, hemartros. Aparece un hemartros, que la única manera de tratarla es con la administración de concentrados de factor 8, factor 9, para frenar esa hemorragia, pero el problema lo vamos a tener cuando hay una recidiva de hemartrosis, lo que va a provocar un daño en el cartílago por ese componente de hierro a nivel de la articulación, provocando que nos encontremos una destrucción ósea articular del cartílago desde la segunda década de vida. De manera que este proceso, si no hay un tratamiento preventivo, que es la administración de ese concentrado factor 8, factor 9, de forma profiláctica, nos encontramos que el paciente llega a la segunda década de vida con secuelas articulares totalmente invalidantes. Bien, esto es lo que pasa de forma general a nivel articular, que es, como decía antes, la primera secuela o lo más relevante de estos pacientes. A la izquierda podéis ver la imagen de un paciente con hemofilia B severa de 27 años. Un paciente que la biomecánica articular, vemos que está totalmente alterada, hay una deformidad axial, y podemos imaginarnos, de hecho podemos ver cómo el diámetro, perdón, de la rodilla es mayor que el diámetro del muslo, por lo cual hay una hipotrofia muscular periarticular, alteración proprioceptiva, alteración axial y obviamente dolor crónico. Pacientes, como vemos en la imagen de la derecha arriba, donde el mínimo traumatismo va a provocar un hematoma considerado en la región. De hecho, se estima entre un 5 y un 7% el riesgo de síndrome compartimental a nivel del antebrazo, síndrome compartimental de Volkmann, o a nivel del tríceps sural en la parte posterior de la pierna, siendo esta una urgencia vital en la cual los pacientes son sometidos a una cirugía de apertura de planos musculares para evitar una complicación neurológica o vascular. Y en la imagen de abajo tenemos la radiografía, que si algún especialista de cirugía ortopédica se la enseñamos, diría que un proceso ortósico con osteofitos, disminución de integridad articular, irregularidad total de la superficie articular, pero si le decimos que estamos hablando de un paciente de 32 años, cambia mucho el abordaje que haremos con estos pacientes y seguramente se optaría por una artrodesis para fijar tanto la tibia peronea astralina como la subastragalina, porque obviamente si la articulación de carga, veamos aquí la imagen de rodillas, como de tobillo, va a sufrir estas secuelas, el paciente le va a limitar la funcionalidad, el dolor y las relaciones laborales y sociales. Bien, viendo que tenemos pacientes que ante un mínimo traumatismo tienen hemorragias considerables, que llegan a la segunda década de vida con estas secuelas articulares, el coste a nivel social, sociolaboral y a nivel clínico es uno de los más elevados en proporción al número de pacientes que nos encontramos. De hecho, el hospital de referencia CESUR, de referencia en hemofilia, que es el Hospital Ministerio de la Paz de Madrid, el coste estimado del tratamiento de las coagulopatías congénitas se sitúa por encima de los 50 millones de euros para abordar el tratamiento de 250 pacientes. Teniendo en contexto el gasto de esta enfermedad, vamos a ver cómo evoluciona el tratamiento de la hemofilia, aparte de ser conocida por las historias de la realeza desde la reina Victoria del Reino Unido, fue conocida por ser una de las 4 Hs, que era la enfermedad conocida, perdón, el VIH, que era la enfermedad conocida como las 4 Hs, heroinómanos, homosexuales, hemofílicos y haitianos. Porque es una enfermedad
relacionada al VIH, porque a partir finales de los años 70, principios de los 80, hasta el año 1984, en el cual se inactivaron por medios de pasteurización los concentrados de factor 8, el tratamiento se obtenía del plasma donado, principalmente en Estados Unidos y en Brasil, por lo cual el 95% de la población a nivel europeo fueron infectados de VIH, posteriormente hasta el año 93 de hepatitis C, inicialmente hepatitis no A, no B, lo cual produjo una merma del más del 65% de la población que falleció. Los supervivientes, estamos hablando de pacientes que tienen actualmente entre 40 y 60 años, tienen una elevada carga de morbilidad por tratamiento por el VIH y por la hepatitis C, con tratamientos como los interferones alfa pegilados, que provocaron secuelas, tanto a nivel físico como psicológico, relevantes en estos pacientes. Bien, a partir de los años 2000 aparecen tratamientos recombinantes que no se obtenían a través del plasma y desaparece el riesgo de coinfección por VIH y hepatitis C. Pero apareció un riesgo que tardó casi 5 años en controlarse y asegurarse que no era tal, que fue el contagio priónico por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por un paciente con hemofilia que contrajo la enfermedad en el Reino Unido, pero finalmente tanto la FDA como la EMA pudieron confirmar que con los tratamientos recombinantes no existía ese riesgo. Bien, y llegamos a la última fase, la última década prácticamente de este siglo XXI, en el cual se ha dado lugar a la aparición de tratamientos farmacológicos de larga duración, de manera que el paciente no se tiene que administrar por vía intravenosa 3 o 4 días a la semana el tratamiento vía intravenosa, sino un tratamiento semanal por apegilación de los concentrados de factor 8, factor 9, que son los conocidos como concentrados de vida media extendida. La FDA y la EMA aprobaron en el año 2015 el primer anticuerpo monoclonal biespecífico para el tratamiento de la hemofilia A por administración subcutánea para pacientes que habían desarrollado anticuerpos a estos concentrados de factor 8, factor 9. Y en la actualidad, la ficha técnica ya recoge el tratamiento para todo tipo de pacientes, independientemente de la severidad y la edad. De hecho, ahora mismo es el abordaje escogido principalmente para el tratamiento de niños de reciente diagnóstico por complicación de acceso venoso y para evitar la necesidad de colocar un portacat cuando este acceso venoso se complica. Aquí tenemos los tratamientos que más se utilizan en el... Bueno, los tratamientos farmacológicos que son fundamentales para nuestra investigación, conocer qué tipo de tratamiento tienen estos pacientes, la desmopresina y el anchofibrin principalmente para pacientes con hemofilia leve, los concentrados de factor 8 o 9, de vía media corta o extendida, que nos van a dar una seguridad importante, sobre todo en los primeros 4 días después de la administración, los anticuerpos monoclonales biespecíficos de administración subcutánea que tienen una periodicidad de hasta un mes, lo que hacen es puentear ese factor 8, factor 9 para mantener la hemostasia, y la terapia génica aprobada hace un año por las agencias reguladoras americana y europea, y que está pendiente por parte del Ministerio de Sanidad de regular si es a través de los tesoros o a través de los distintos hospitales de referencia, como por ejemplo Luca, para su administración, donde hay un fármaco ya aprobado y hay pacientes a la espera de poder entrar en este tratamiento de terapia génica, cuyos resultados son prometedores, hasta 5 años vista, para la producción de ese factor 9. En este caso, pues la terapia génica solo se ha diseñado por ahora, y aprobado, perdón, para la hemofilia B. Bien, partiendo de la base de que tenemos pacientes, la mayoría de ellos con secuelas articulares muy limitantes, con comorbilidades relevantes que tenemos que tener muy en cuenta, y donde no siempre va a haber un tratamiento profiláctico que nos dé una seguridad a la hora de hacer un abordaje, por lo cual tenemos que diseñar proyectos con una metodología muy estandarizada. Inicialmente, estudios piloto,
de seguridad, donde mediante control ecográfico y una muestra muy pequeña y muy controlada, valorar la seguridad respecto a sangrados clínicos y subclínicos, que es el gran problema que tendremos con los menores, con los niños, de aquí a no muchos años, por esa falsa creencia de que la hemofilia está totalmente controlada. Después, estudios de cohortes, estudios con diseño cuasi experimental, a partir de los cuales tenemos una muestra donde el tratamiento profiláctico no va a ser un criterio de exclusión, y finalmente estudios clínicos aleatorios multicéntricos, puesto que es muy difícil encontrar pacientes en una misma región para alcanzar el tamaño muestral que las distintas investigaciones nos permiten. Somos un grupo asociado dentro del ISPA, llevamos apenas año y medio, aunque como grupo no reconocido, no oficial, llevamos trabajando los miembros del mismo durante 10 años. Las líneas de investigación que se han desarrollado parten del año 2013, cuando no había ningún estudio clínico, ni aleatorio ni no aleatorio, con un mínimo de calidad metodológica para el abordaje de estas secuelas articulares que he enseñado en las imágenes. Por lo cual, la ventaja de todo por hacer, desventaja por dónde empezamos. Y empezamos por el abordaje manual, terapia manual en estos pacientes con artropatía hemofílica, abordaje y evaluación del dolor crónico o, como se empieza a indicar en cada vez más foros, dolor persistente en estos pacientes, ejercicio terapéutico y la evaluación clínica, funcional y psicosocial, la relación con estas secuelas articulares. A nivel de la evaluación de esos pacientes, más allá de la valoración subjetiva del dolor, con la escala EVA, que todos conocemos, sino más allá con la evaluación de la sensibilización central, la valoración de la modulación condicionada del dolor, para ver cómo está realmente esa modulación, esa interpretación a nivel del sistema nervioso central de ese dolor, de ese daño que tiene el paciente a nivel articular. Abordaje. Valorando inicialmente, como decía antes, en 3 diseños distintos, la seguridad y la eficacia de distintas técnicas, técnicas de tracción articular, técnicas miofasciales, de inducción miofascial y técnicas, esta de la que muchas veces vemos en los gimnasios, cuando la gente acaba la sesión con foam roller, técnicas de realidad virtual inversiva, para el abordaje del dolor y la funcionalidad de los pacientes, y uno de los últimos diseños, que es uno de los que más nos ha costado obtener, obviamente, el visto bueno del comité de ética, mediante técnicas de trabajo de fuerza con restricción de flujo sanguíneo, para facilitar con ello una disminución del aporte al miembro inferior y trabajar con ello con cargas submáximas entre un 20 y un 40% de carga con estos pacientes. Pacientes donde apenas hay flexo de rodilla, donde tenemos que trabajar con un apoyo en miembros inferiores porque no hay flexión dorsal. A nivel articular, los movimientos que antes se van a limitar siempre van a ser los de extensión, tanto en el codo como en la rodilla, como en la flexión dorsal del tobillo. Y estas limitaciones hacen que tengamos que hacer protocolos ad hoc para estos pacientes y que no podemos utilizar en la población normal. En las próximas líneas de investigación que estamos desarrollando, próximamente estamos ya en la fase final de elaboración y el registro de un cuestionario de adherencia al tratamiento, donde se valore tanto la adherencia como el cumplimiento. Ese es un grave error que tenemos muchas veces en la parte clínica, que es confundir adherencia y cumplimiento. Cumplimiento es que el paciente se ponga el fármaco prescrito en la dosis prescrita, los días prescritos, y adherencia es que hay un conocimiento de la enfermedad, la relación médico-paciente o fisioterapeuta-paciente, etcétera, etcétera. Un estudio multicéntrico que se va a desarrollar para valorar la eficacia de un programa de educación en dolor, que es una de las principales claves, que descrita en la bibliografía para el tratamiento del dolor en cualquier patología donde el dolor sea persistente. Valoración ecográfica. He comentado que han aparecido en los últimos años una serie de fármacos, anticuerpos monoclonales biespecíficos principalmente, y concentrados de factor de larga duración, pero no se sabe si estos fármacos tienen un factor protector o no respecto al desarrollo de hemorragias subclínicas. Este proyecto multicéntrico, obviamente, requiere un aporte relevante de pacientes y estamos a la espera de poder llevarlo a cabo a partir de este mes de julio,
obviamente no hay fondos, ¿no? Son los recursos propios de los investigadores. Y puesto que el grupo de investigación es sobre otras enfermedades, vamos a empezar a diseñar, pues, perdón, hemos empezado a diseñar dentro del marco de una tesis doctoral un proyecto para valorar la fatiga, los factores pronósticos de fatiga en pacientes con lupus y ver la eficacia de una intervención diseñada ad hoc para pacientes con lupus respecto a esta variable de estudio principal, la fatiga, que es una de las más descritas por estos pacientes. Aparte, como decía antes, ahora ese estigma de mujeres transmiten, varones lo padecen, ya está totalmente desactualizado, y hay mujeres y niñas, este es el cartel del día 17 de abril, la semana pasada, el día Jueves Santo, del Día Mundial de la Hemofilia. Mujeres y niñas también sufren hemorragias. En el marco de este cambio de paradigma en las coagulopatías congénitas, presentamos a la convocatoria del Ministerio en el año 2025 un proyecto dirigido a valorar no solamente valores hematológicos de mujeres con trastornos de la coagulación, sino también valores uroginecológicos y de función sexual. De manera que sea el primer registro internacional que vaya más allá del porcentaje del factor deficitario en sangre y vayamos a otros registros uroginecológicos y de salud sexual en mujeres con trastornos de la coagulación. Así que estamos a la espera de la resolución de las ayudas del Ministerio, pero es un proyecto, tenemos los pacientes, tenemos los medios, perdón, tenemos los pacientes, tenemos los profesionales y que de una manera u otra pues llevaremos a cabo independientemente de si llegan las ayudas o no. Grupo asociado, año y medio en el ISPA, pero como decía antes, llevamos un baja de investigación por detrás, más o menos relevante, especialmente en los últimos 5 años, donde la publicación en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 ha sido relevante, y lo más complicado para nosotros es publicar más allá de la revista Hemofilia, donde tenemos 15 publicaciones, y conseguir que los artículos de una enfermedad tan poco frecuente puedan ser publicados en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 en el área de conocimiento de rehabilitación. Aparte tenemos más de 100 presentaciones en congresos internacionales, los de la World Federation of Hemophilia y el Consorcio Europeo de Hemofilia, donde nuestro grupo de investigación, todos los avances que progresivamente vamos llevando en las tesis doctorales, en la actualidad son 10 tesis doctorales, todas son publicadas en la revista Hemofilia, por lo cual da un impulso a todos estos doctorandos para poder seguir investigando. ¿Cuál es el objetivo de nuestro grupo? Hemos pasado de que hace apenas 20 años no había prácticamente un tratamiento eficaz, pasamos a un tratamiento seguro, para prevenir y para controlar estos sangrados, y ahora vamos a ese modelo internacional de hemofilia free mind, liberar la mente libre de la enfermedad, y eso pasa sí o sí por mejorar la funcionalidad y el dolor en estos pacientes. Bien, a partir de los ciclos de la vida, distintos proyectos de investigación enmarcados a la respuesta a las principales demandas de cada uno de ellos. Aunque nuestro grupo nos vamos a normalmente enfocar, nos enfocamos más en los pacientes de media edad en adelante por las graves secuelas que van a tener. Grupo de investigación formado por 5 investigadores de 5 universidades y centros distintos: la Universidad de Murcia, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Católica de Murcia y Gimbernat de Barcelona, la Universidad Católica de Murcia, yo y parte de los doctorandos que estamos dirigiendo la tesis, y nada más. Muchas gracias. Pues tenemos 10 minutos para preguntillas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Online? ¿Nada? Como reciente. ¿Te hago yo alguna pregunta? ¿Hay algo en el chat, Guillermo? Sí, Hola, hola, ¿se me oye? sí, se oye bien, se Sí. oye bien. Vale, muchas gracias.
Bueno, yo nada, Rubén, quería darte la enhorabuena. No conocía ni vuestro grupo ni vuestro abordaje y yo soy una paciente diagnosticada con la enfermedad de von Willebrand desde hace muchos años y he tenido dos niños y el niño me lo diagnosticaron también todo aquí en el UCA. Me hicieron un estudio súper profundo y resulta que el niño no tiene enfermedad de von Willebrand, sino que tiene hemofilia B leve, con lo cual es bastante probable que yo esté mal diagnosticada. Y con todo esto que cuentas de, bueno, pues de que antes no se creía de que las mujeres podían, a mí no me hicieron un estudio de secuenciación, ¿no? Pero a mi hijo sí le hicieron un estudio de secuenciación y vieron qué mutación concreta es la que le estaba dando, bueno, pues ese déficit en el factor 8, que como tú muy bien has explicado, es una sintomatología leve. Y ahora mi pregunta, todo lo que estás contando de de la artrosis, de toda esta destrucción del cartílago, de las secuelas articulares, ¿cómo hacen los pacientes con sintomatología leve o que tienen un porcentaje de un 80% del factor 8? No, del 80% no, te estoy hablando del mayor, no, que tienen, o sea, en hemofilia leve, vamos, perdona. Bien, sí, seguramente hay un fallo. No sé si te ha abrumado un poco. No, 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 no. Pero seguramente madre con enfermedad de von Willebrand, hijo con hemofilia B, No, no cuadra, no. Ajá. algo falla ahí, genéticamente. Luego, pacientes con hemofilia leve. Son los pacientes que personalmente más miedo me dan, entiéndase lo de miedo. En los últimos 20 años, desde el año 2000, 25 años ya, eh, la mayoría de los pacientes que han fallecido por un traumatismo, por un accidente principalmente de tráfico, han sido pacientes con hemofilia leve. Muchos de ellos no estaban diagnosticados, no sabían que tenían hemofilia y ante un accidente de tráfico, hemorragia interna, van derivando de un hospital a otro en vez de llevarlos directamente, como se Ujú. hace poco en Asturias, hace creo que fue 3 semanas, que el abordaje sea directo, ¿no?, al UCA. Claro, sí, a mí ya todo me lo derivaron siempre de Luca. Yo me hicieron transfusiones porque tuve una hemorragia interna, todo esto en Madrid, pero se me siguieron diagnosticando de von Willebrand, de déficit de factor 8 de coagulación. Nunca me hablaron de hemofilia. Y Una, ahora una cuando, mujer, una mujer que sangre no se concebía, de hecho, en muchos centros todavía no se concibe que pueda tener hemofilia, un diagnóstico claro, de claro, hemofilia. claro. Pero está claro que hay mujeres con trastorno de coagulación que sangran más que una hemofilia leve, incluso moderada. ¿Mm? Ujú, ujú. Moderada. Y fue cuando Pues, cuando tuve mis hijos, cuando me recomendaron, bueno, primero dar a luz en el UCA y luego todas estas, hacerles las pruebas a ellos. Y fue cuando descubrí que lo que tenía era hemofilia el niño. Vamos, yo estoy pendiente bueno, pues de que de que me hagan la secuenciación y que le comprueben efectivamente que tengo lo mismo que él. y uno de los principales problemas que hay es que a raíz del diagnóstico del varón, del niño, se empieza a hacer un verdadero estudio completo de la Ajá. madre, las hermanas, las tías, la abuela, Sí, 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 a sí. raíz del varón. Pero insisto, porque sigue la creencia de que un paciente, paciente varón sufre la enfermedad y la transmite. La madre, en este caso, La madre, no son algo erróneo. pero no la tiene, o sea, no la sufre, sí, pero en este caso no. Eso es. Ah, Luego, respecto a la prevención de daño articular. sí, Ha yo cambiado porque, mucho. Han cambiado mucho en los últimos 20 años el abordaje de esta patología. Se discutía a finales de los años 90, principios de los 2000, a qué edad había que parar la profilaxis. La profilaxis es el único tratamiento de gol estándar que hay demostrado para prevenir estas secuelas articulares. Se estimaba que a partir de la mayoría de edad se podía dejar esa profilaxis. Lógicamente, esto se decía en base a un coste económico, ya comentado que es un coste muy, muy elevado. Progresivamente se dieron pasos para que a partir del año 2010 las recomendaciones de la World Federation of Hemophilia recomendaran que la profilaxis no se dejara nunca. Independientemente de la edad del paciente, todos los pacientes con hemofilia severa debían estar en tratamiento profiláctico. Fue a principios de esta década cuando estas guías recomendaron que los pacientes con hemofilia moderada
y fenotipo de sangrado, o sea que independientemente del porcentaje factor 8 o factor 9 que tuvieran en sangre, tuvieran una clínica hemorrágica relevante, entraban también en tratamiento profiláctico. ¿Qué es esta? De hecho, es lo último que se habló la semana pasada en Dubái, en el último congreso de la Federación Mundial de Hemofilia, se abordó qué hacer con los pacientes con hemofilia leve. Pues son pacientes que tienen un trastorno hemorrágico, igual que las mujeres con trastornos de la coagulación, que en teoría hacen una vida normal, pero el riesgo de sangrados, especialmente subclínicos a nivel articular, sigue estando ahí. Entonces, una de las alternativas terapéuticas que se ha ofrecido, o que que se expone, pero que va a ser complicado por el elevadísimo coste que supone, es el tratamiento profiláctico con anticuerpos monoclonales de administración subcutánea. Estamos hablando de que la hemofilia leve, que en España son casi 1000 pacientes, pueda aumentar el coste de la hemofilia más de un 60%. Eso está en un hospital grande como La Paz, el Virgen del Rocío, la Fe de Valencia o el Valdebrón de Barcelona, no es tanto coste. Pero si vamos a un hospital, como puede ser el UCA o cualquiera de referencia provincial, puede destrozar el presupuesto de un servicio de hematología, literalmente. Ya. ¿Vale? Ajá. Es algo Claro, que nosotros solo tenemos de angifibrina y desmopricina pues para caso de extracciones o heridas o trastornos o bueno, lo que comentas, pero es solo en hemorragias de caso de mucosas, necesidad. extracción dentarias, anchafibrina y desmopresina, efectivamente. Un tratamiento Ajá. de base. Bueno, y no quiero interrumpir todo, bueno, simplemente que es que me ha encantado, de verdad. Y lo que quería saber también, o si sabes algo, es porque a estos niños, bueno, pues realmente se les desaconseja hacer deportes, bueno, pues tipo fútbol, boxeo, o sea, todo este tipo de cosas. Me gustaría saber tu opinión al respecto, lo de desaconsejar de hacer deportes. Sí. Y Deportes, si te incumbe, sí, a ver, en deportes los casos de hemofilia, esto leve. bueno, leve, grave, moderado, el niño tenga hemofilia o no tenga hemofilia, tiene que hacer práctica deportiva. Claro, Sí es que o la sí. implicación social y todo esto que has hablado, ¿no? Es muy importante. Mm. El niño con hemofilia, de hecho el otro día, el sábado pasado, delante de 300 pacientes y hematólogos, que conocerás muy bien, de Luca, Mm. yo decía que hay un 99% de los pacientes adultos que juegan a fútbol. Y el 99% lo han hecho escondidas o bajo una prohibición. ¿Eh? Claro, porque no les dejan federarse. ¿Él? No les dejan federarse. No hablo de federal, hablo de jugar en el patio. ¿No? Lo de federal, eso sí que estaría prohibido. Hablo de jugar en el patio, que Sí, ya sí, no, es eso por mucho. supuesto. Por lo cual, los niños deben hacer deporte, sí, fomentar el fútbol, obviamente no. Que un niño con hemofilia, hemos visto los sangrados que pueden tener de forma espontánea, incluso los de hemofilia grave, fomentar el boxeo, pues no sé yo. Bueno, Roza mucho componente te he puesto- penal. te he puesto los extremos, ¿no? Obviamente lo más lógico sería el tenis o algo así, pero quería saber también, bueno, pues por vuestra actividad como fisioterapias y rehabilitadores y todo, bueno, pues realmente si se supone además un daño en esas hemorragias leves que se pueden dar a nivel del cartílago y de las articulaciones, no estaría recomendado, ¿no? O muy recomendado la práctica del deporte. Deportes de contacto, o que puedan suponer traumatismos Ajá. directos o indirectos severos a nivel articular o a nivel visceral, hay que evitarlos de la medida posible. Fútbol no es tan fácil de evitarlo. Esto no es Argentina, pero casi casi. Entonces, el fútbol a nivel social es lo que es y no se puede evitar. Susana, lo tenemos que dejar ya, ¿vale? Ya han sido Bueno, pues muchísimas 4 gracias. puntos. Siento haber llevado tanto tiempo. Muchísimas gracias. Me ha servido de mucha utilidad. Además, lo has presentado muy bien. Gracias. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Judith, por aguantar ahí fuerte. Si queréis, si tenéis más preguntas, luego en el pincheo eso os acercáis a Rubén y seguís con ello. Venga. Muchas gracias. Está aprobado ya.